Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión en una trilogía especial. Ya estamos por terminar, hablando sobre por qué algunos autores deben de ser vistos como modelos de formación docente por muchos aspectos en su vida, ¿no? El primero de ellos, pues, es su formación personal, su formación, el segundo, su formación profesional, y el tercero, su legado pedagógico a la educación. Quiero platicar ya platicamos sobre el aspecto de la educación desescolarizada, sobre el aspecto de los planes de estudios centrados en los contextos internacionales socioeconómicos y cómo a veces se deja de lado los verdaderos intereses de las masas. Eso es lo que quiero dar a entender. Vamos a hablar del fundador de la escuela moderna, así nada más y nada menos. Vamos a hablar del fundador de la escuela moderna. Vamos a hablar de Francisco Ferrer Guardia, ¿ok? Vamos a hablar de la educación racionalista. Vamos a hablar sobre la educación mixta, sobre la educación sin exámenes. ¿Por qué los vemos como modelos de formación docente en la actualidad? Nos van a ayudar o nos van a obligar a cuestionar sobre nuestro propio poder. ¿Cómo? Oh, híjole, es que mira, ¿cómo estamos educando a las nuevas generaciones? ¿Con base en que tú tienes el poder de construir o destruir? Eh, la formación docente debe incluir una profunda reflexión política y ética. Ahorita con este autor lo vamos a ver. ¿Estamos formando ciudadanos críticos o súbditos obedientes? Repito, estamos formando ciudadanos críticos o súbditos obedientes. Vámonos con nuestro siguiente autor, que te digo, para mí es uno de mis favs. El Fab le vamos a llamar. Sí, pues es uno de los favoritos y ahorita vas a ver por qué. Ahorita vas a ver por qué. Un segundín. La educación sin libertad da por Francisco resultado. Ferrer Ay, y perdón. Guardia. La educación sin libertad da por resultado una vida que no puede ser vivida plenamente. La educación sin libertad. Ojo con la vida del autor. Francisco Ferrer y Guardia nació en Alella, Barcelona, el 10 de enero de 1859. Su familia era muy católica y monárquica, por lo que a los 13 años, cuando Ferrer tuvo su primera disputa con la iglesia, sus padres lo enviaron a trabajar como aprendiz en un comercio de harinas. Allí el dueño le inició en los ideales republicanos y le inscribió en clases nocturnas. En 1889 apoyó el pronunciamiento militar del general Villacampa para proclamar la República, pero fracasó, por lo que tuvo que exiliarse a París, donde trabajó como profesor de castellano y descubrió su vocación, la pedagogía. En 1901 volvió a Barcelona y creó la Escuela Moderna. Este centro era de enseñanza mixta y anticlerical, favorable a las reivindicaciones obreristas. Creó una enemistad con la Iglesia y los devotos, que veían la escuela como una amenaza para sus intereses. La escuela moderna se caracterizó por querer despertar el sentido crítico de los alumnos, además de que eliminaba las prácticas retrógradas de los premios, los castigos y los exámenes. En 1906, Mateo Morral, traductor y bibliotecario de su centro educativo, intentó sin éxito un atentado contra el rey Alfonso XIII. Como consecuencia, clausuraron la escuela y encerraron a Ferrer como cómplice, pero lo liberaron. No pudo abrir de nuevo el centro, por lo que se fue a Francia y a Bélgica.
Ferrer y Guardia regresó a Barcelona para ver a su cuñada y sobrina enfermas y, estando allí, fue detenido por instigar los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona con el pretexto de su antigua vinculación con Mateo Morral. No tenía relación con los hechos, lo usaron como chivo expiatorio para acusarlo sin pruebas. Murió en el foso de Santa Amalia, de la prisión del castillo de Montjuic, el 13 de octubre de 1909. Se negó a que le vendaran los ojos, gritando en el momento de ser fusilado sus últimas palabras. Amigos, buena puntería. No es culpa vuestra. Soy inocente. ¡Viva la escuela moderna! Ya nomás. Nunca se demostró que fuese culpable de lo que se le imputaba. El fusilamiento de Ferrer adquiere pronto gran resonancia. Tanto en el interior del país como en el extranjero se suceden las manifestaciones de protesta por su muerte. La ejecución de Ferrer y Guardia motivó una campaña internacional de mítines y movilizaciones en todas las principales capitales europeas y que pilló por sorpresa al gobierno español, causando tal crisis que su primer ministro, Antonio Maura, se vio obligado a dimitir. Francisco Ferrer pensó que nadie es voluntariamente malo. Y que todo el mal, integrado en el mundo humano, procede de la ignorancia. Es por ello mismo que los ignorantes le asesinaron y la ignorancia se perpetúa aún hoy día a través de nuevas e incansables inquisiciones. No obstante, frente a estas, algunos víctimas, entre ellas Ferrer, vivirán eternamente. Mira, vamos a hablar de este autor desde muchas perspectivas. ¿Ok? Estamos hablando de un autor que sentó literalmente los pilares de la escuela moderna. ¿Qué pugnaba Ferrer Guardia en su lucha? No quería alumnos que memorizaran contenidos. Y eso, para la época, es más, eso para esta época ya es decir mucho, ¿no? Pugnaba también porque hombres y mujeres fueran capaces de evolucionar sin cesar, es decir, más allá de los niveles educativos y más allá de la comprensión de muchas cosas. Dentro de sus aportaciones, algunas de ellas que ya vimos, la coeducación, la coeducación de sexos y clases sociales. En una época donde los niños estudiaban en un lado, donde las niñas estudiaban en otro lado, él creía que la separación no era la opción, los ricos no se mezclaban con los pobres, y Ferrer Guardia puso a todos en el mismo salón, ricos, pobres, clases medias, como diría la canción, hombres, mujeres dentro del mismo salón, ya que creía que la desigualdad empezaba en la segregación escolar. Y sí, gracias a esto, en las escuelas públicas tenemos una gran variedad y multiplicidad de personalidades. Optaba por el laicismo radical, eliminó cualquier instrucción religiosa. La educación debía basarse en hechos científicos y racionales, no en dogmas. Ya no tenemos de eso. Actualmente ya los dogmas cayeron. Ay, yo lo digo, he de decirlo, los dogmas cayeron. Pero el culto al Internet, el culto a lo virtual, ha desvirtuado la esencia humana. Habría que hacer algo. Educación integral no solo se trataba de libros, promovía el desarrollo del cuerpo en temas de higiene, ejercicio, la mente y el espíritu crítico, es decir, buscaba el desarrollo pleno de cada uno de los seres dentro de las instituciones educativas. Estaba en contra de los premios y castigos, los eliminaba, los abolía. Consideraba que la motivación debía ser intrínseca. Los exámenes y las notas eran para él formas de crear competitividad insana y sumisión. El pensamiento crítico como eje, donde hablaba que el alumno no era un recipiente vacío, por eso yo te hacía hace unas clases la pregunta. La educación es llenar baldes o encender fuegos. El alumno no era un recipiente vacío, sino un investigador.
Se fomentaba la curiosidad y la duda constante en cada una de las clases. Ahora, Francisco Ferrer Guardia no nada más fue un propulsor, o sea, fue un docente. Vamos a ver un poquito más sobre él. Fue alguien que se dedicó al terreno de la educación, como muchos, ¿no? Muchos de los que nos están viendo tal vez van a ser ustedes los próximos Ferrer Guardia, pero que sí. Dejó escritos bastantes libros y artículos, entre los que caben destacar los títulos como L'Espagnol Pratique, es en catalán, no sé por qué lo pronuncio en francés, en Signepa la Méthode Ferrer, Los pecados capitales del 1900, fíjate, estamos hablando de 1800 y 1900, Cuento ateo o Ferrer y la huelga general en 1909, y pues tras su muerte se publicaron las siguientes publicaciones póstumas: La Escuela Moderna en 1910, mientras acá estábamos en revoluciones, ellos ya, mientras acá no había educación, ellos ya estaban ahí pugnando por un nuevo modelo educativo. Póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista. Quiero que veas este pequeño videín, un segundito. La Escuela Moderna de Barcelona, ¿qué fue? ¿Por qué en Barcelona? Ya vimos por qué, pero vamos a ver completín. Dame un segundo, ¿eh? Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy quiero hablaros de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Bien, ¿qué es la Escuela Moderna? Pues es un centro de enseñanza que se creó en Cataluña a principios del siglo XX. Concretamente fue fundado en 1901 por el libre pensador Francisco Ferrer y Guardia, que nació en Alella en 1859 y murió en Barcelona en 1909. Francisco Ferrer Guardia bebió de las enseñanzas de Rousseau, es decir, del libre pensamiento, del amor a la naturaleza, de la igualdad de oportunidades, y es por eso que su idea, su intención era educar a la clase trabajadora, pero desde un prisma racionalista, secular y no coercitivo. Es decir, los maestros de la escuela moderna entendían que su misión no era educar coercitivamente a sus alumnos, sino que debían acompañarlos en el proceso educativo, ayudándolos y empujándoles, en el buen sentido de la palabra, hacia el aprendizaje, en lugar de los castigos, las normas, sino que lo que pretendían era una educación libre, donde fuera el alumno que creciese educativamente a su ritmo y según sus intereses. Bien, para hacer un pequeño apunte biográfico de Francisco Ferrer y Guardia, de hecho no es que muriera, sino que fue ejecutado, pues durante los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona, pues él, como estaba tan al lado de los obreros y de las clases populares, fue acusado de ser uno de los instigadores de esas revueltas y mediante un consejo de guerra fue declarado culpable y fusilado. Así es como muchas veces los estados tratan a sus más grandes pensadores, pero bueno, eso es a nivel global, así que... Bien, y para finalizar me gustaría daros cuatro broches, cuatro pinceladas de qué promulga la escuela moderna. En primer lugar, en sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas, aunque sí humanistas y científicas. Es decir, la educación hasta esos días, hasta finales del siglo XIX, casi en su totalidad había estado comandada por la Iglesia, con todos los sesgos que eso pueda conllevar. Pues la escuela moderna pretende obviar toda la educación religiosa y fomentar la educación cívica, científica y humana de los alumnos. También intenta la escuela moderna fomentar la no competitividad, es decir, que los alumnos piensen libremente e individualmente por ellos mismos, sin tener que competir con el de al lado, al contrario, colaborando con él. Es decir, es una educación colaborativa, donde todos van a una ayudándose y apoyándose en sus defectos y en sus virtudes.
también busca el desarrollo integral del alumno, es decir, no quiere hacer grandes matemáticos o grandes escritores, sino que pretende hacer grandes personas, personas inteligentes, preparadas, que puedan por ellos mismos desarrollar su vida. Y para finalizar, lo que busca es una educación práctica, vital, participativa y colaborativa. ¿En qué ha quedado todas estas ideas? Pues juzgad vosotros mismos. Pero como idea era muy bonita. Así que nada, me despido ya. Hemos visto un poquito qué fue la escuela moderna, quién la impulsó y qué pretendía. Espero que os haya gustado e interesado tanto como a mí este tema y como siempre emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis multitud de otros temas igual o más interesantes que este, además de algunos pequeños ejercicios que os hemos preparado de este tema por si queréis profundizar en él. Así que sin más, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Un profesor, un gran profesor, ¿no? Aparte, yo digo. Ahora vamos a ver que en la historia de Ferrer Guardia estamos hablando de una pedagogía anarquista, ¿okay? De una pedagogía que va en contra del orden establecido. Te voy a poner algunos conceptos sobre la mesa. ¿Ok? Dame un segundo, vamos allá. Listo, ok. Los conceptos que vamos a revisar sobre la mesa es cuál es el rol, desde estas perspectivas que analizamos, cuál es el rol del docente del 2026. ¿Qué tipo de docente quieres ser? A ver, te voy a hacer una observación. Pararse acá no es preparar una exposición, investigar, dominar el tema y explicarlo. Esa es una parte de la función docente. El rol del docente tiene que ver con la figura de un facilitador o con la figura de un dictador. Francisco Ferrer Guardia es un ejemplo brillante de formación docente, de cómo nos podemos formar como pedagogos por, para y dentro de la sociedad. Redefine lo que significa ser un maestro. En términos de lo que acabamos de ver y en términos de, obviamente, de él mismo, el docente debe ser un observador científico, basado en la epistemología, basado en el conocimiento, basado en el hecho comprobable. El docente debe de entender, mira, es que es hasta irrisorio. Yo soy uno de los principales promovedores, promovedores de estas situaciones. Pero, o sea, el tema es que es como broma, ¿no? Para tratar de encontrar cuál de los compañeros psicólogos o pedagogos tiene ese feeling y ese tacto para ser diferente. Ferrer Guardia, un avanzado en la educación, propone que el docente debe de entender la psicología del niño. Y para entender la psicología del niño no solo hay que estudiar pedagogía, hay que estudiar psicología, hay que estudiar sociología, hay que ir una a una de estas áreas del conocimiento para tratar de comprender cómo en ciertas etapas de desarrollo, sobre todo en la primera, en la segunda y en la tercera infancia, podemos adaptar el entorno para que el aprendizaje surja de manera natural. Y para eso no basta con estudiar pedagogía, hay que ir un poquito más allá. Ferrer Guardia, hablando sobre el docente como observador científico, pues también pugna por la investigación. No nada más es de ser un promotor, hay que investigar. ¿Y cómo le vamos a hacer para investigar? ¿Y cómo le vamos a hacer para ser ejemplo de ciencia? ¿Y cómo le vamos a hacer para ser lo que a mí me gusta llamar un caballero de la pedagogía? Que es alguien con una imagen. Yo no tuve yo tuve docentes, la verdad, el docente de traje, el docente de corbata,
el docente formal, casual, pero ve cómo visten estos señores, mira, como verdaderos científicos. Son verdaderos científicos. Tú lo ves y es una persona llena. Ya no hay docentes así. O sea, para empezar, el perfil profesiográfico ha cambiado mucho. La mayoría de... Ve nomás cómo estoy vestido yo. ¿A qué fiesta voy a ir? Porque el estilo docente ha cambiado mucho y se ha transformado mucho. Obviamente, ya sabes lo que dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? También que te vistas así, no quiere decir que le sabes, quiere decir que pareces, pero de parecer a ser hay una gran diferencia. Pero sí hay una correlación en los grandes pedagogos con su perfil de personalidad y su perfil de académico, vamos a llamarlo así, y su perfil académico. Un observador científico, ¿cómo es una persona o cómo se debería de ver una persona que en todas las áreas de su vida observa conocimiento científico? Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces los pasos del método científico? ¿Podrías enseñárselos a tus alumnos? ¿Tendrías la capacidad de sostener estas aseveraciones o poderlas refutar? Además, en Ferrer Guardia, el rol del docente es, repito, de un facilitador, no de un dictador. Este docente debe de ser un ejemplo de coherencia. ¿A qué me refiero? No se puede enseñar libertad mediante la opresión. El maestro debe tratar al alumno con respeto absoluto, eliminando la jerarquía autoritaria tradicional. ¿En cuántas escuelas tienen permitido? Voy a contar un chismecito. ¿En cuántas escuelas se tiene permitido saludar a los alumnos sin la jerarquía docente? Bueno, en algunas escuelas o instituciones públicas o privadas todavía existe el famosísimo tapanco para darle la autoridad al docente por encima del alumno. No estoy en contra, repito, no estoy en contra, sobre todo en los niveles educativos eh, de básica, en secundaria y en nivel medio superior. Ayuda mucho, pero no es que ayude, es que te lo tienes que ganar. La confianza y el respeto son temas que en maestro y alumno se tienen que ganar, pero ¿cómo ser coherente cuando no veo mi profesión como un estilo de vida? ¿Cómo ser coherente cuando a lo mejor doy la materia de vida saludable y esto no acompaña? ¿Cómo ser coherente cuando puedo dar la asignatura de español y no domino correctamente la estructura? ¿Cómo ser coherente cuando pido higiene y pulcritud y traigo las uñas sucias? Son este tipo de cosas las cuales van formando a un docente. No todos tuvimos, bueno, yo sí, la verdad es que yo sí. Yo sí los tuve, pero nunca fue el regaño para mí, afortunadamente, porque me he formado en otras áreas del conocimiento que exigen exactamente lo mismo para llegar a ser el non plus ultra, para llegar a ser top, para llegar a ser crack, para llegar a ser de los mejores, hay que parecer de los mejores y eso implica muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces o cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad o nos hemos dado la oportunidad de hacerle caso a un docente que te pide higiene, que te pide pulcritud, que te pide un cambio en el léxico, que te pide un cambio en las posturas, que te pide un cambio en la manera de ver, de observar las cosas, que te hace dudar, que te lleva más allá de los límites o más allá de los gustos, porque todos queremos ser pedagogos, ¿no? Pero cuando te ponen un pedagogo que te lleva más allá, ahora imagínate como alumno, cuando encuentres un pedagogo que te va a llevar a tus límites para que te rompas, para que te encuentres, pues resulta bien complicado, ¿no?
bien, bien complicado porque es lo que quieres, pero no es como lo quieres. Entonces, repito, el maestro debe ser un ejemplo de coherencia, no se puede enseñar libertad mediante la opresión. Es un ejemplo. El maestro debe tratar al alumno con respeto absoluto, eliminando la jerarquía autoritaria tradicional. Ojo con este aspecto. Aquí dice, o él dice, eliminando la jerarquía autoritaria tradicional, la del barazo, la del golpe, la del zape, la del castigo. No dice que eliminando la jerarquía por completo. Además, el docente como facilitador, no como dictador, debe ser un investigador constante. Ferrer creía e impulsaba la creación de manuales escolares propios, ya que los de la época estaban llenos de sesgos. El docente debe ser un creador de contenido y curador de conocimiento veraz. Vámonos con esta idea en el 2026 si tienes TikTok. Ármate tus manuales escolares propios. Enséñanos a sumar, enséñanos a restar, de vez en cuando haz un webinar, de vez en cuando haz una capacitación, de vez en cuando tómate o date la oportunidad de leer sobre aspectos personales, si tienes hijos, si tienes pareja, diferentes y variadas son las situaciones en las que una persona en el 2026 puede tomar las ideas de la escuela moderna de Francisco Ferrer Guardia. Ok, acá es importante que entendamos muchísimas cosas. El docente debe ser un creador de contenido y un curador de conocimiento. Verás, nada más te voy a pedir un favor. Dame un segundo. Creador de contenido educativo. Andan bien confundidos. Dame un segundo, ¿eh? Los creadores de contenidos educativos haciendo esto, ¿ve? Ni me tardé porque hay una gran variedad. Esto no es contenido educativo. Un segundín, deja que cargue. Listo. Esto para nada es contenido educativo. ¿Quiere que le baile? Haré eso por mí. ¿Quiere que le baile? Haré eso por mí. No se equivoquen. Eso no es crear contenido educativo. Crear contenido educativo es ser congruente. Vamos a investigar, vamos a leer, vamos a impulsar la creación de materiales y manuales escolares. Y no los vendas. O sí véndelos, no sé, dependiendo de cada quien. ¿Qué quieres? ¿Que la sociedad avance o hacerte rico? Decide. El docente debe ser un creador de contenido y un curador de conocimiento veraz. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, libres de todo prejuicio. Francisco Ferrer Guardia. Te voy a hacer una pregunta. Si la gente se acerca a pedirte razón de lo que está a punto de hacer, algo estás haciendo bien porque inspiras confianza, confianza en tus conocimientos. Si no, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Francisco Ferrer Guardia es un gran ejemplo de formación docente al día de hoy. Como docente, precisamente, o como alumno, existen muchas similitudes, muchas razones. Podríamos verlo como docente, como alumno, como un espejo de alguien que tuvo la valentía ética de ir en contra del sistema, ¿ok? De aquellos años duros de España, ¿no?
Defendió sus ideas incluso frente a la persecución política. Ya sabemos cómo terminó, ejecutado en 1909. Nos enseña que la educación va más allá de los libros. La educación es un acto de amor, la educación es un acto de libertad, pero también la educación es un acto político y social. El día que tú estés elaborando un proyecto, ten cuidado por dónde vas. Es su vida una manera de innovar ante la adversidad, ya que no contaba con recursos del Estado. Jugó con los dogmatismos de la Iglesia y aún así logró crear una red de escuelas que funcionaban con suscripciones y apoyo popular. ¿Se puede? Sí, y eso que antes no había internet. Si hablamos de la vigencia, hablamos sobre ideas que están vivas. Fíjense, él murió en 1909, estamos a nada de llegar al 2029 y de tener ahí decenas cerradas de años, ¿no? Sus conceptos como el aprendizaje basado en la experiencia, las excursiones escolares que se siguen haciendo, a lo que él llamaba paseos pedagógicos, la educación emocional, que ahorita está de moda con el campo formativo de lo humano y educación socioemocional de la nueva escuela mexicana, pues tienen sembrada esa semilla hace más de 100 años y la seguimos estudiando y la seguimos revisando y seguimos asintiendo que estos modelos son un antídoto contra la mecanización. Le hacen frente a la burocracia, proponen la pasión y la observación, nos dan la oportunidad de como docentes tener un laboratorio dentro de nuestra aula de clase. No debemos aplicar recetas, como bien dice el libro Sin Recetas de la Nueva Escuela Mexicana. Podemos crear ambientes de aprendizaje y no alfabetizadores, que es lo que queremos, que aprendan o que se alfabeticen. No lo habían pensado así, ¿va? Y siempre el docente, desde estas tres perspectivas, están encaminadas al compromiso social, en donde la educación es una herramienta de transformación, no solo de instrucción, sino de transformación. Vamos a cerrar estas clases hablando sobre Dewey, nos da el método, Freinet nos da las herramientas y Ferrer Guardia la libertad con propósito. Sin estos tres pilares, la formación docente se queda en una técnica vacía y yo te invito a que reflexiones sobre tu propia práctica. Para mí ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en la siguiente clase. Te mando un abrazo, sigue leyendo sobre la vida de estos autores y conviértete en uno mejor que nosotros. Bye.